Biografía Che Guevara. Capítulo 10. Che Guevara, estadista. En junio de 1959, Castro envió a Guevara en una misión oficial cubana al Medio y Lejano Oriente. Esta misión tenía como objetivos principales efectuar una especie de propaganda cubana, por un lado, y por otro, intentar vender azúcar a los países visitados. Aunque lo que pretendía Fidel, en realidad, era alejar a Ernesto de La Habana, pues sin duda sentía ciertos recelos de un hombre a quien todos consideraban como el más izquierdista de sus colaboradores. La misión al Tercer Mundo la presidía el comandante Guevara y estaba integrada por el capitán Omar Fernández, el economista Salvador Vilaseca, el teniente Argudín, Pancho García, el Patojo y José Pardo Llada. Hicieron una breve escala en Madrid y pasaron 6 días en El Cairo, para ir posteriormente a la India. De Nueva Delhi, después de las visitas oficiales, partieron para Indonesia y de allí fueron a Japón, a donde llegaron el 16 de julio. El día 26 de este mismo mes, primer aniversario del asalto de Fidel al cuartel de Moncada, lo pasaron en Tokio. Guevara intentó comunicarse con Fidel durante todo el día sin conseguirlo. Finalmente, y después de un viaje que solo sirvió para mantener alejado a Ernesto de Cuba durante un buen tiempo, la misión cubana regresó a La Habana el 7 de septiembre. La posición de Fidel en la isla se hallaba sólidamente asentada. En verdad, se puede decir que la revolución ha hallado a un líder indiscutible en la figura de Fidel Castro. Y también, en el aspecto de política internacional, Fidel tiene muy claras sus ideas. Se ha afirmado que en el fondo las relaciones entre Fidel y el Che nunca fueron muy cordiales. Entre ellos existía un choque de personalidades. Mientras Fidel era extrovertido e inquieto, Guevara, al contrario, era introvertido, tranquilo. Los Estados Unidos rompen las relaciones con Cuba. Hasta mayo de 1959, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba habían sido relativamente cordiales. Castro había sido invitado a visitar el país por la Sociedad de Editores de Periódicos de los Estados Unidos. Aquella visita fue el origen de los primeros enfrentamientos, pues en las conferencias públicas que pronunció y en las entrevistas que mantuvo con el vicepresidente Richard Nixon, Castro reveló ciertos aspectos de la orientación económica que pretendía dar a Cuba. El 2 de mayo, Fidel visitó Buenos Aires, donde propuso ante la Comisión Interamericana para la Lucha contra el Subdesarrollo que los Estados Unidos aportasen una ayuda de $30.000 millones, cuya petición no fue apoyada por los demás gobiernos hispanoamericanos, cosa que a Fidel disgustó sobremanera. El 17 de mayo, Fidel promulgó en Sierra Maestra la ley de la reforma agraria, tomándose la revancha, donde fijó un límite de 400 hectáreas a los propietarios agrícolas. Esto fue el detonante para el rompimiento con los Estados Unidos. La cotización de los valores azucareros cubanos se desplomó y en los periódicos neoyorquinos se habló por primera vez de Castro como agente del comunismo internacional. En Cuba dimitieron los 5 ministros que representaban a los partidos moderados. Durante la ausencia de Guevara de Cuba, en su viaje por Oriente, la oposición derechista cubana desencadenó una violenta campaña contra Fidel, que supo repeler después de promulgar una huelga general. En el campo internacional, Castro también supo mantener su firme posición. Los Estados Unidos habían pensado que al negarle las compras de azúcar a Cuba, este país quedaría rendido por el hambre, pero no contaban con que Fidel Castro anunciara que la URSS compraría 300.000 toneladas de azúcar a Cuba. Fue a partir de este momento cuando la revolución cubana perdió su carácter de rebelión nacionalista para mostrarse ante el mundo como marxista convencida. La presidencia del Banco Nacional. Antes de iniciar el viaje por Oriente, Guevara había contraído nuevo matrimonio con Aleida March, cubana de nacimiento. Parece ser que Ernesto se divorció de su primera esposa, la peruana Gilda Gadea. Lo cierto es que pocos días antes de partir, Guevara se había vuelto a casar con una mujer muy atractiva, a diferencia de su primera esposa, que había sido maestra de escuela en Encrucijada, en la provincia de Las Villas. De regreso a Cuba, Fidel anuncia a Guevara que se hará cargo del Departamento Industrial del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Más tarde, Ernesto se hizo nombrar ministro de Industria, cuando la empresa privada comenzaba a pasar a manos del gobierno. Apenas transcurrido un mes y medio de su nombramiento como director del departamento del INRA, Castro le confió un puesto de mayor responsabilidad todavía, la dirección del Banco Nacional. Durante los años 61 y 62, Ernesto alcanzó la mayor influencia que nadie había tenido en Cuba.
Además de presidir el Banco Nacional, dirigía personalmente los ministerios de Gobernación, Comunicaciones, Obras Públicas, Transportes y Comercio Exterior e Interior, a través de sus empleados. Su influencia sobre Raúl Castro, nombrado ministro de Defensa, era total, y a partir de 1962 controló el Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisó directamente las actividades de la policía política. No obstante, Guevara no se llamó engaño durante todo este tiempo. Era consciente de su propia ignorancia y sabía que cometía innumerables errores. Sin embargo, no se angustiaba por ello. Penetró en el desconocido terreno con su audacia habitual, pero dedicaba muchas horas al estudio de las materias que trataba. Un esbozo del horario habitual del Che en un día de trabajo podría ser el que sigue. Se levantaba sobre las 10 de la mañana para dirigirse al campo aéreo de Columbia, donde tomaba clases de vuelo. Hacia las 12 almorzaba en las oficinas del INRA. Sobre la 1:30 recibía clases de economía, atendidas por el profesor Salvador Vilaseca. A las 3 de la tarde llegaba al banco, donde se dedicaba a atender visitas hasta las 5 o las 6 de la madrugada, hora en que se retiraba a descansar. El Che prefería recibir a sus íntimos a partir de las 2 de la madrugada, pues decía que era a partir de esa hora cuando su asma le permitía encontrarse mejor. Entonces pedía a su esposa Aleida que se preparara mate y pasaba largas horas conversando con sus amigos, especialmente con Alberto Granados, Canica, Ferrer y Ricardo Roja. En Cuba se decía que el hombre que más influía en el Che era precisamente Alberto Granados, su fiel amigo. Capítulo 11. Nuevo viaje. Ernesto Che Guevara emprendió un nuevo viaje el 21 de octubre de 1960. Visitó al frente de la delegación que le acompañaba Checoslovaquia, la URSS, China Popular, Corea del Norte y Alemania Oriental. El viaje no tenía otro motivo que el de cerrar tratos comerciales y realizar intercambios culturales. Resultó de lo más fructífero. En Praga logró suscribir con Novotny un pacto de comercio y de intercambio cultural. Consiguió vender a la Unión Soviética nada menos que 3 millones de toneladas de azúcar, cantidad que sobrepasaba con mucho la anunciada por Fidel. También regresaría del viaje con la promesa por parte de la URSS de que asegurarían a Cuba la entrega de aquellas mercancías que no podían conseguir en ninguna otra parte. En Pekín, después de varias entrevistas con Mao Zedong, Guevara firmó un tratado de cooperación económica y un acuerdo de asistencia científica y técnica. Sin duda alguna, Guevara volvió profundamente impresionado de lo que había observado durante el viaje. Había visto el enorme potencial de la Unión Soviética, conseguido gracias a que el país había podido trabajar en paz dentro del sistema inaugurado por Khrushchev, el sistema de coexistencia pacífica con los países no socialistas. Pero en la China popular también había podido contemplar la otra visión del socialismo, la cual también había conseguido la transformación interna desde unas condiciones iniciales que habían sido un tanto parecidas a las de Cuba, aislada desde el principio de la revolución. Por otra parte, China mantenía una tesis revolucionaria que se oponía claramente a la doctrina teórica preconizada por la URSS. Aquellas contradicciones hicieron mella en Guevara y determinaron el carácter inseguro de la postura que adoptó el Che a partir de 1961. Intentó transformar la economía cubana de acuerdo con los modelos soviéticos, aunque fracasó. Por otro lado, sus ideas en cuanto a la revolución fueron tomadas de Mao. Capítulo 12. Fracasa la invasión estadounidense. Las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba se rompieron definitivamente el 3 de enero de 1961. El día 20 de aquel mismo mes tomó posesión del cargo de presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, de tendencia progresista. En Cuba se pensó que después del relevo del presidente de la White House podía mejorar las relaciones entre los dos países. No obstante, los pocos viajeros que se trasladaban desde el aeropuerto a la capital cubana podían observar el clima de tensión reinante en el país. Camiones llenos de soldados uniformados transitaban la carretera en un ir y venir que demostraba a las claras que la situación no era de calma, sino todo lo contrario. Uno de los viajeros era Ricardo Rojo, recién llegado de Nueva York, después de renunciar al puesto en la embajada argentina en Alemania que para él había conseguido Frondizi. Llegada a Cuba para visitar a su amigo de correrías, a quien no veía desde 1955. Guevara recibió a Rojo con grandes muestras de satisfacción. Cuando se enteró de que su amigo había hecho una escala de 3 semanas en Nueva York, se interesó vivamente por conocer la opinión del ciudadano de a pie neoyorquino sobre las rupturas de relaciones con Cuba.
Rojo le comunicó que la opinión pública norteamericana estaba convencida de que podía esperarse lo peor de Cuba. Se pensaba incluso que la isla podía servir de puente para un ataque soviético. Ernesto se mostró receloso de la buena fe que podía tener Kennedy. En La Habana se tenía información detallada respecto a cómo andaban los planes de invasión por parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Guatemala, la instrucción de un cuerpo mercenario iba muy adelantada. Lo que cabía averiguar era hasta qué punto Kennedy iba a sacrificar su buena fe oponiéndose a los poderosos que trabajaban en Wall Street. El desembarco en Playa Girón. Se sabía que en la provincia de Las Villas, en la sierra de Escambray, había aparecido unos nuevos guerrilleros, pero esta vez, a diferencia de cuando por allí pululaba la segunda columna del Che, estos eran de signo anticastrista. En la prensa de los Estados Unidos se hablaba de un verdadero ejército formado por miles de hombres, bien armados, que estaban aguardando un desembarco para pasar ellos a la acción. El clima en Cuba era tenso. El país vivía inmerso en una expectante angustia. El Che, por su parte, como buen experto en la materia, opinaba que los insurgentes no eran más que 200, pero aún así sabía que ellos mismos no habían sido en un principio más de 12, por lo que no cabía despreciarlos. Y no lo hizo. Unos 15.000 milicianos del gobierno rastrearon el país, aunque sin conseguir dar con los insurgentes. ¿Qué podía ocurrir cuando se produjera el desembarco? Guevara recordaba el fracaso ocurrido en Guatemala, cuando era presidente Arbenz, y por encima de todo, estaba decidido a que no sucediese lo mismo, por lo que se empezó a adoctrinar a las milicias campesinas. Guevara presidía personalmente aquel trabajo. Estaba convencido de que acabarían por aprender, pero contra lo que no podía luchar era contra la psicosis que se iba apoderando de la población. Aquello también le recordaba a Guatemala, y estaba deseando que el desembarco se produjera lo antes posible, pues la economía cubana estaba sufriendo un duro revés, ya que la mayoría de los campesinos habían cambiado su arma de trabajo por el arma de guerra. Finalmente, el 16 de abril de 1961 se produjo el desembarco. Unos miles de cubanos anticastristas instruidos en campos de Centroamérica desembarcaron en la isla, provistos de armamento, carros y artillería ligera. El desembarco se debía realizar bajo la protección de cazabombarderos que despegarían de un portaaviones norteamericano, los cuales debían llevar los emblemas de la aviación cubana para simular que procedían de las bases de la propia isla sublevadas contra el régimen de Castro. Pero los cazabombarderos no llegaron a tiempo por un problema tan estúpido como el de los usos horarios. El comandante del portaaviones no tuvo en cuenta que el meridiano de Playa Girón y el del punto por el que cruzaba su navío correspondían a distinta hora, por lo que no se le ocurrió adelantar su reloj 60 minutos. Los desembarcados soportaron una violenta reacción de las fuerzas castristas. Fueron ametrallados desde el aire por los bombarderos cubanos y atacados desde tierra por la artillería y unidades blindadas. De los invasores apenas llegaron a ponerse a salvo unos 200 hombres, mientras que más de 1.000 murieron o cayeron prisioneros. Fidel propuso entonces a los Estados Unidos el canjeo, mejor dicho, la venta de los prisioneros. De la tranza pudo beneficiarse Cuba, pero los Estados Unidos pagaron bien por recobrar la libertad de los prisioneros. En la acción de repeler la invasión auspiciada por los Estados Unidos, el Che había dejado la burocracia gubernamental que tanto le atosigaba y tomado de nuevo las armas en busca de la aventura que tanto amaba. Una vez más resultó herido. Sus hombres ya no iban mal equipados como en Sierra Maestra, sino que estaban excelentemente armados y entrenados, y las dificultades para detener la agresión fueron mínimas. El propio Che manifestó a los cuatro vientos que los Estados Unidos habían hecho un gran favor a la revolución cubana. Estaba en lo cierto. Muchos indecisos se inclinaron entonces por el programa castrista antes de que existiera la posibilidad de caer de nuevo bajo el colonialismo yanqui. Por su parte, los norteamericanos, con su carismático pero pronto malogrado presidente Kennedy, sufrieron un duro revés y pérdida de prestigio, en especial en cuanto a su programa de la Alianza para el Progreso de la América Latina. El Che tuvo nueva compañera de lucha que conociera en la sierra. Se trata de una joven cubana a la que sus contemporáneos alababan por la singular belleza, maestra de profesión y que se llamaba Aleida March de la Torre, otra idealista por la causa, que se había presentado como voluntaria para suministrar provisiones a los guerrilleros.
Sus orígenes familiares eran nobles y a los 22 años ya era una experta revolucionaria fidelista, que había servido a su movimiento en varias misiones arriesgadas y comprometidas. Finalmente, decidió unirse a los guerrilleros y desfilar fusil al hombro, codo con codo al lado, del que esta vez puede denominarse su marido, puesto que contraería matrimonio civil con Ernesto Che Guevara. Hilda confesará más tarde: perdí a Ernesto primero por la revolución, pero es mucho más amargo y humillante perderlo ahora por otra mujer. Los motivos de la ruptura sentimental no están suficientemente claros y es probable que se debiera a la circunstancia y al hecho coyuntural de que Aleida ocupara pronto el puesto de secretaria o principal colaboradora junto al Che. Lo cierto es que Ernesto, aunque con alguna fricción como veremos más tarde, se preocupó de proporcionar a Hilda acomodo en La Habana, así como de velar por la educación de sus hijos, si bien siempre desde lejos. Hilda supo seguir abriéndose camino en la vida como mujer fuerte que era, especializada en temas del tercer mundo, singularmente asiáticos, por sus viajes a China y sin dejar de olvidar el coloso de Oriente, el Japón. Capítulo 13. El Che como economista. En febrero de 1961, Fidel Castro había nacionalizado toda la banca privada. Todas las actividades en ese campo fueron absorbidas por el Banco Nacional, aunque paradójicamente disminuyó la importancia de este, ya que las cuestiones de presupuestos y financiaciones pasaron a depender del Ministerio de Hacienda. Entonces se creó un nuevo departamento ministerial, el de Industria. Ernesto se hizo nombrar ministro de este departamento el 23 de febrero de 1961. En su nueva etapa gubernamental, Ernesto tropezó con bastantes dificultades, tales como escasez de mano de obra provocada por la movilización militar. En esa época el conflicto con los Estados Unidos todavía no había tenido lugar, y falta de un programa de planificación. Cuando emprendió su tarea, Ernesto se inspiró en la teoría leninista, la del hombre nuevo, la cual preconiza que la construcción del socialismo exige que el trabajador sea estimulado por la satisfacción de participar en el trabajo común, y pretendió ponerla en práctica. Así, durante la época de la recogida de la cosecha de caña, por ejemplo, convenció a más de 3.000 personas entre funcionarios, obreros, secretarias, comerciantes, que faltaba mano de obra para recoger la cosecha y se llevó a todos esos voluntarios a las plantaciones de caña. El mismo ministro de Industria, Ernesto Guevara, estuvo trabajando de sol a sol sin desfallecer un solo momento. El éxito de aquella experiencia y el de otras parecidas hicieron que Ernesto pensara que la fórmula adoptada podía ser el remedio de todos los males que afectaban a la economía cubana, por lo que creó la Orden de los Héroes del Trabajo y profetizó que en 4 años de labor voluntaria cambiaría completamente la economía del país. Se trataba, además de ampliar la producción con nuevos terrenos roturados a tal fin, pero Ernesto no se dio cuenta de que unos terrenos recién roturados no podían rendir lo mismo que los ya trabajados, y no se pudieron cumplir los compromisos de venta de azúcar a los países del este. Pero esto no desanimó a Guevara. Si en agricultura había fracasado, si Cuba tenía una considerable deuda externa, sin embargo el país sería capaz de producir lo necesario para subsistir. Por otro lado, estaba convencido de que no sucedería lo mismo con la industria. Guevara predijo que en el mismo 1962 quedarían dobladas las cifras de producción eléctrica y que antes de 1965 se doblarían las correspondientes al cemento. Se instalarían fábricas textiles con ayuda de Alemania del Este y astilleros navales gracias a los técnicos que ofrecía Polonia. Las refinerías de petróleo serían ampliadas. Además, se crearía una industria farmacéutica e incluso otra de electrodomésticos. Para ello, debía poner en marcha una severa política de centralización. El 5 de junio de 1961 anunció en un discurso que se debían unificar todas las fuerzas revolucionarias en un solo partido. Pero el control del nuevo Partido Socialista Popular, no fusionado por Guevara, sino por el propio Fidel, en un intento de no dejar que Ernesto tuviera más poder que él, frenó todos los intentos del ministro de Industria. Ernesto tuvo que acatar las decisiones del partido, so pena de ser tachado de desviacionista y de ir contra el gobierno. Pero no se cayó las críticas a la burocracia como válvula de escape para su propio inconformismo. La lucha que mantuvo Ernesto con el partido salió a la superficie a mediados de 1963, debido a la calamitosa situación económica por la que atravesaba la isla.
La gestión del Che al frente del Ministerio de Industria fue objeto de numerosos ataques, cada vez más cruentos. Realmente había fracasado tanto en la planificación agraria como en la industrial, aunque quizá no tanto en la primera como en la segunda. Ante la desastrosa situación, el equipo creado por el propio Guevara en 1962, la Comisión Económica para la Reforma Industrial, acuerda someter a revisión la política económica en su conjunto. Ernesto fue el primero en reconocer sus errores y aceptó que no podía seguir adelante con el experimento de industrialización. Reconoció que había fracasado sobre todo al haber descuidado el cultivo de la caña, en no tener previsto que buena parte del equipo importado de los países socialistas era inadecuado a las condiciones de la isla, en haber confiado demasiado en las cifras estadísticas y en haber empeñado grandes esfuerzos y mucho dinero en la fabricación de artículos que podían haberse importado fácilmente del extranjero. Nueva orientación económica. El propio Fidel Castro comunicó al país la nueva orientación económica. Indicó que la decisión había sido tomada por acuerdo unánime de todos los ministros. Por un periodo de 10 años, la economía de la isla tendría como base la agricultura, ya que la exportación de productos azucareros serviría para financiar el plan de industrialización. También se daría un trato preferente a la actividad ganadera. El Che acató la nueva situación, pero sintió una profunda sensación de fracaso. Poco a poco iría dejando de lado sus actividades económicas para dedicarse a otros menesteres, tales como difundir sus ideas revolucionarias por todas partes. Comenzaba para él una nueva etapa, en la que los viajes se sucederían uno tras otro. En el centro del pensamiento guevariano consistía en despertar y consolidar una nueva conciencia revolucionaria que él consideraba el entramado psicológico para la formación del hombre nuevo y desinteresado miembro de la nueva sociedad socialista. Tal objetivo enraiza de tal manera en su ser que pasa por encima de cualquier exigencia familiar o personal, siendo para él lo único que daba sentido a su vida. En cierta ocasión, Aleida le solicitó un coche oficial para poder hacer la compra. «No puede ser», le contestó Ernesto. «Ya sabes que el coche no es mío, sino que pertenece a la revolución». Una vez en el gobierno, lo pudo tener todo, pero continuó viviendo como antes. Su piso poseía solo lo imprescindible. Su austeridad fue siempre franciscana. Incluso su madre, que compartía con gusto casi toda su ideología, llegó a lamentarse a veces de que no tuviera más que lo imprescindible, y aunque por la falta de confort llegaba a padecer por su precaria salud, por lo menos pensaba, como marido y padre, debía atender mejor a las necesidades familiares. Las biografías casi pasan por alto la ideología religiosa del revolucionario y su conducta en las restricciones que poco a poco le fueron impuestos a la Iglesia cubana. Primero tan favorable a Fidel y después tan reticente cuando éste hizo profesión de fe marxista. Capítulo 14. Un embajador de la Revolución. El primer viaje del Che como embajador de la Revolución se produjo en agosto de 1961. Fue como representante del gobierno cubano a la Convención de Punta del Este, en Uruguay, para estudiar el plan Alianza para el Progreso, propuesto por Kennedy. Este plan consistía fundamentalmente en ofrecer a los países hispanoamericanos ayuda de tipo técnico y financiero, pero con la condición de que todo el pueblo se beneficiara de la ayuda y no solo las clases oligárquicas. Kennedy, después del fracaso del desembarco en la playa de Girón, pretendía reconquistar la influencia perdida por los Estados Unidos en los países hispanoamericanos. Cuba no había querido desaprovechar aquella ocasión de reemprender, si las circunstancias resultaban propicias, el diálogo roto con su poderoso vecino norteamericano. Por otro lado, los dos países más grandes de Iberoamérica estaban en aquel momento gobernados por hombres de tendencias progresistas, tales como Quadros y Frondizi en Brasil y Argentina, respectivamente. Y Castro no quería desaprovechar la ocasión que se le brindaba en Punta del Este de entrar en contacto con estos dos países. Ernesto acudió a la cita acompañado de 44 consejeros económicos, diplomáticos y gente de su escolta. Había hecho avisar a sus padres, a los cuales no veía desde 1953, para que se reunieran con él en Montevideo. Pese a ser en aquellos momentos Uruguay uno de los países más progresistas de toda Hispanoamérica, las autoridades locales recelaban ante la llegada del Che, por lo que desplegaron un amplio aparato policial para repeler, en caso de que se produjera, y se produjo, alguna manifestación en favor de Cuba. Guevara desplegó en Punta del Este una actividad increíble, a pesar de sus continuos ataques asmáticos.
intervino en las reuniones plenarias de la conferencia, aunque mantuvo una postura bastante reservada, pues en su discurso inicial no desplegó una clara ofensiva contra los Estados Unidos, lo cual era esperado por todos los asistentes a la asamblea. Pero aquella postura reservada tenía su explicación en que poco antes había llegado a sus oídos que tanto Frondizi como Quadros querían entrevistarse con él secretamente. Ernesto no quería adoptar una postura radical e irreversible antes de conocer lo que podía resultar de aquellas entrevistas a nivel reservado. El 18 de agosto de 1961 salía del aeropuerto de Montevideo una avioneta en la cual viajaba el Che, Aja Castro, un cubano de la expedición, y el argentino Carretoni, quien había sido un intermediario entre Guevara y Frondizi. El presidente Frondizi recibió a Guevara en su residencia de Olivos. La entrevista duró aproximadamente 1 hora y media. En ella, Guevara intentó convencer al presidente argentino de que debía oponerse a cualquier inversión de los Estados Unidos en el país. Frondizi, por su parte, objetó que ningún pueblo americano toleraría que Cuba se integrara en un sistema militar tal como el Pacto de Varsovia. Ernesto expuso sus argumentos basándose en la idea de que los países socialistas no eran imperialistas como los yanquis y respetaban la independencia de los países amigos, y que cualquier tipo de ayuda militar que pudieran recibir de ellos dejaba totalmente a salvo la libertad de acción, al contrario que los Estados Unidos, que cuando daban algo pretendían recobrar lo prestado por triplicado. Frondizi preguntó al Che sobre la posibilidad de que Cuba volviera poco a poco a un sistema democrático, a lo cual Ernesto respondió que en Cuba no se pensaba dar ni un solo paso atrás respecto a lo ya andado. La entrevista, a pesar de que no llegó a ningún acuerdo tácito, se desarrolló en términos cordiales. Frondizi invitó al Che a almorzar en su propia casa y éste aceptó gustoso. Esa sería la última visita de Ernesto Guevara de la Serna a la tierra que le vio nacer. Aprovechó la circunstancia para visitar a una tía suya que estaba a punto de morir. Pero aquella visita del Che a Argentina, que se había pretendido mantener oculta, fue conocida por todo el país. Consecuencia de ella fue la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, aduciendo que la entrevista entre el presidente y el comunista se había montado a sus espaldas, aunque en realidad estaba convenientemente informado. No obstante, la derecha del país no perdonó a Frondizi, quien al cabo de unos meses fue derrocado por un levantamiento militar. Quadros fue, de alguna manera, la segunda víctima del paso de Guevara por Punta del Este. Como Quadros se hallaba muy amenazado por la opinión derechista de su país, quiso conseguir que los izquierdistas se pusieran de su lado, por lo que condecoró a Guevara con la Orden Nacional del Cruceiro del Sol, lo cual le costó la presidencia de su país. Los últimos días de la visita de Guevara a Punta del Este también fueron conflictivos. Se atentó contra su vida en un mitin organizado por los estudiantes de Montevideo, y aunque él resultó ileso, murió un profesor y numerosos estudiantes resultaron heridos. Otra misión de carácter diplomático. A finales de agosto de 1962, el Che inició una segunda visita a la Unión Soviética. En ese viaje, Guevara iba dispuesto a pedir unos créditos, pero se encontró con que Moscú le ofreció una colaboración militar incondicional e ilimitada. Ernesto no quiso desaprovechar la ocasión para convertir a Cuba en una gran potencia, aunque fuera a pequeña escala. Pensó que si ofrecía a Cuba un poderoso armamento con el cual poder hacer frente a los Estados Unidos, quedarían olvidados sus pequeños fracasos en el terreno económico. Pero no salió con bien de aquello. Al poco tiempo, después de muchas conversaciones telefónicas entre las grandes potencias, se desmantelaron las bases cubanas dotadas con misiles rusos. Ernesto no perdonó nunca a Moscú lo que consideró como traición al movimiento revolucionario mundial e incluso a su propia persona. A partir de aquella visita a Moscú, quien viajaría a la URSS en visitas oficiales sería el propio Fidel. Este se había dado cuenta de que había llegado la hora de la coexistencia pacífica y se dispuso a seguir aquel camino. Se declaró dispuesto a reanudar las negociaciones con los Estados Unidos y se proclamó neutral en el conflicto chino-soviético. Mientras tanto, Ernesto seguía con su política de no querer enfrentarse con el aparato gubernamental cubano, aunque en su fuero interno se había perfilado ya lo que él creía la única solución posible: la idea de aplicar su fórmula argumentada en su libro Guerra de guerrillas a todo el continente iberoamericano. Aunque en 1960 Guevara manifiesta que la revolución no era un artículo exportable, pronto matiza el sentido y cambia de parecer tras afirmar que era la necesidad más perentoria de casi toda América, África y Asia,
en donde la explotación había alcanzado dimensiones inimaginables. Cuba era la vanguardia de la revolución en América y como tal ha de ofrecer su sacrificio por haber asumido este papel para mostrar a las masas del continente el camino hacia la libertad plena. La América Latina necesita 2, 3, muchos Vietnam, solía decir. El primer intento del Che de exportar la revolución, o por lo menos el primer planteamiento, fue el de hacerlo a Panamá, después a Nicaragua y a la República Dominicana, y finalmente a Haití. En la práctica, todos se saldaron con el fracaso. El carácter de Ernesto no podía doblegarse y entonces fue cuando puso los ojos en América del Sur y en particular en su patria, Argentina. Pronto veremos cómo hubo de abandonar la idea, mas para que así fuera, necesitó la práctica de experimentar la derrota personalmente. Y después sería el Congo. De allí saltará a Bolivia en busca de perpetuar la revolución permanente. Otra vez Trotsky, cada vez más alejado ideológicamente del gobierno cubano que con tanto afán y dedicación impulsó al poder. La posibilidad de victoria de las masas populares de la América Latina para el Che se halla claramente determinada por la guerra de guerrillas, con el soporte del ejército campesino, la unión de los trabajadores con los habitantes de las zonas rurales, la derrota del ejército regular en un choque frontal, la conquista de las ciudades del campo y la disolución de las tropas enemigas como primera etapa de la eliminación total de la superestructura del anterior poder colonial. Al igual que sucedió en Cuba, el Che creía que en el resto de los países iberoamericanos y otras zonas del globo existían las condiciones previas para transformar la sociedad y el Estado. Capítulo 15. Guevara proyecta la guerrilla en Argentina. Ricardo Rojo estaba en Buenos Aires cuando recibió el mensaje de que Guevara quería verlo en La Habana. Resulta interesante relatar aquí las sucesivas escalas que tuvo que realizar el avión cubano antes de llegar al aeropuerto de aquella isla, para poder ver el grado de aislamiento en que se encontraba en aquellos momentos la nación. Para llegar a La Habana desde Buenos Aires, Rojo tuvo que hacer escala en Praga, Checoslovaquia, Shannon, Irlanda y Oxford, Canadá. Durante la estancia de Rojo en Cuba, que se prolongó hasta el 10 de abril, este mantuvo varias entrevistas con Guevara. En la primera de ellas, Ernesto explicó a Rojo su punto de vista sobre el desmantelamiento de los misiles soviéticos. Para Guevara, el papel de la URSS como líder de la revolución mundial había concluido. En consecuencia, a Cuba no le quedaba otro recurso que seguir su propio camino revolucionario sin intervenir en el equilibrio de fuerzas a que habían llegado las dos grandes potencias mundiales. Ello hacía que resultase imprescindible crear nuevos lazos con los demás países hispanoamericanos. Pero la empresa no resultaría fácil, tal como había comprobado en su visita a Punta del Este. Para Guevara, la cuestión estaba clara: o bien los países hispanoamericanos debían admitir la coexistencia con una Cuba socialista, lo cual consideraba improbable, o bien había que provocar en aquellos países movimientos revolucionarios que derrocasen a los gobiernos capitalistas e instaurasen regímenes afines con el cubano. A Ernesto le interesaba especialmente su propio país, Argentina, y por eso había llamado a Ricardo Rojo. Era sabedor que desde la caída de Frondizi la situación político-social de Argentina se había ido deteriorando y que su economía estaba cerca del desastre más estrepitoso. Pidió a Rojo una descripción detallada del panorama argentino, interesándose sobre todo por la forma de pensar de cada uno de los personajes políticos del país, de cuál era el estado de ánimo que reinaba en las Fuerzas Armadas, si la masa obrera seguía considerando a Perón como su ídolo, etc. Rojo pretendió convencer a Ernesto de que una intervención guerrillera no llevaría a las de ganar en Argentina, pues las condiciones del país eran muy distintas de las que había en Cuba en el momento de la revolución. Por un lado, había un numeroso proletariado urbano que no podía dejar de ser tenido en cuenta. Por otro lado, las Fuerzas Armadas estaban muy cohesionadas y finalmente era improbable que Perón regresara de su exilio en España para ponerse al frente de la insurrección. También las condiciones del terreno argentino eran muy distintas de las del cubano, y los campesinos, brazo armado de las revoluciones según el Che, no encontrarían condiciones tan favorables para luchar como en Sierra Maestra. No obstante, Ernesto no se dejó convencer por estos argumentos. Para él, la precaria situación económica de Argentina tenía que ser el detonante para la revolución. Cuando Ricardo Rojo se despidió del Che el 10 de abril, se fue convencido de que no habría de transcurrir mucho tiempo antes de que intentara poner en marcha su descabellado plan.
Temía, naturalmente, por el fracaso del intento y, sobre todo, por la vida de su íntimo amigo Ernesto Guevara. Capítulo 16. Por tierras africanas. A pesar de lo hablado con su amigo Ricardo Rojo, exteriormente el Che no parecía haber cambiado en absoluto. Siguió al frente del Ministerio de Industria y como tal desempeñó las misiones que le fueron encomendadas, pero en su fuero interno siguió sintiendo el ansia de la revolución. Como ministro de Industria, estableció a finales de 1963 un sistema de normas nacionales de trabajo y una escala de salarios en el sector secundario. En enero de 1964 firmó un acuerdo de asistencia técnica entre Cuba y la Unión Soviética, que anteriormente había sido negociado por Fidel en una visita a la URSS. Pero las actividades públicas que más destacaron fueron las que tuvieron lugar en el campo diplomático. En marzo del 64 fue a Ginebra como delegado de Cuba en la Conferencia Mundial para el Comercio y Desarrollo, celebrada bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas. En las sesiones celebradas puso de relieve los peligros que significaban las inversiones de capital extranjero para el comercio y la paz mundial cuando éstas llegaran a dominar la economía interna de una nación, proponiendo que, cuando un país del tercer mundo viera disminuidos sus ingresos al estar los precios internacionales controlados por las mismas potencias que hubieran adelantado el capital, el deudor fuera eximido de satisfacer cualquier interés o cuota de amortización. En Ginebra, además, el Che insistió en el peculiar concepto de la coexistencia pacífica. Después de la conferencia, Guevara pasó 2 días en París, donde aprovechó para firmar un acuerdo comercial. Luego se dirigió a Argel, donde obtuvo la promesa por parte del presidente Ben de intervenir a favor de una normalización en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En el mes de noviembre de 1964, Ernesto volvió a viajar a Moscú, con el pretexto de asistir a las fiestas de la Revolución Bolchevique. Pero en realidad el motivo era otro, la preocupación que existía entre los cubanos por causa del acercamiento entre las dos grandes potencias mundiales. En sus conversaciones con los dirigentes soviéticos, Guevara se debió convencer de que para la Unión Soviética la coexistencia pacífica no era una simple táctica oportunista. Los soviéticos aceptaban de buen grado la nueva política y parecían dispuestos a respetar las reglas del juego, por cuanto ello significaba la división del mundo en 2 grandes esferas de influencia, una de ellas dominada por la URSS y la otra por los mismos Estados Unidos. Ello hacía temer a Cuba y al propio Ernesto que si llegara el caso de otro enfrentamiento con los Estados Unidos, posiblemente la URSS adoptaría una postura de neutralidad que no les favorecería en absoluto. Cuando terminara la visita a la Unión Soviética, el Che debía viajar entonces a Nueva York para posteriormente regresar a La Habana, pero estos planes se vieron alterados en gran medida. En diciembre de 1964, desde Manhattan, en vez de volar hacia Cuba, Ernesto emprendió un largo viaje por tierras africanas y no regresó a la isla hasta mediados de marzo del año siguiente. El día 11 de diciembre en Nueva York, Ernesto participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención en dicha asamblea dejó palpable que su estancia en Moscú le había servido para reafirmar sus conclusiones. Moscú no ofrece garantías a Cuba y ésta habrá de seguir adelante por su propio sistema de coexistencia. Por otro lado, la revolución en Sudamérica la habrán de resolver los propios países hispanoamericanos sin contar con ayuda exterior. Desde Nueva York, Guevara se dirigió a Argel, pasando por Canadá. En la capital argelina habló con el presidente Ben de la creación de un frente socialista independiente de la Unión Soviética o de la China Popular. Un apoyo de aquella tercera fuerza que pretendía crear al margen de la OTAN y del mismísimo Pacto de Varsovia sería el Congo-Brazzaville, que había sido tomando progresivamente una orientación socialista. De Argel pasó a Mali, donde los extremistas de la Unión Sudanesa habían tomado el poder, confirmando su predominio al ocupar todos los escaños de la Asamblea Legislativa en unas elecciones un tanto apañadas. De la misma forma que hizo durante todo el viaje, también en Mali intentó Ernesto convencer del carácter antiimperialista de la Revolución cubana. A principios de 1965, Ernesto llegó a Brazzaville, donde convenció al presidente Masemba de que para luchar contra los imperialistas los países africanos debían ponerse bajo las órdenes de Argel. Más tarde, Ernesto visitó la capital de Guinea, donde permaneció hasta el día 13 de enero. Luego, desde el 14 al 20 de enero, estuvo en la capital de Ghana. Allí pronunció una conferencia sobre la acción neocolonialista en la América Latina
y la conveniencia de realizar una acción conjunta entre África, Asia e Iberoamérica. Desde Accra, la capital de Ghana, el Che se dirigió a Porto Novo, la capital de Dahomey. Allí estuvo 2 días, ya que una llamada de Fidel le obligó a encaminarse a París, donde la guardaba Osmani Cienfuegos, con nuevas instrucciones. Así lo hizo, y desde Porto Novo se presentó haciendo escala en Argel, en París. Allí, Cienfuegos le explicó que las relaciones entre Moscú y Pekín estaban a punto de desembocar en una terrible lucha y que Fidel había pensado que él debía ir hasta Pekín para intervenir como mediador en el conflicto. Guevara y Cienfuegos tomaron un avión y llegaron a Pekín el 2 de febrero. Estuvieron allí hasta el 10, pero no lograron nada positivo. La Guerra Fría entre los 2 países seguía existiendo y ellos nada pudieron hacer. Pero al margen de la fracasada mediación, como diplomáticos, el fugaz paso de Guevara por la capital de Francia había sido importante por otro motivo. Allí el Che se encontró con el abogado Gustavo Roca, un antiguo compañero del Colegio Nacional de Ánfunes, de la pandilla La Malagueña, quien le informó que la guerrilla argentina que Jorge Ricardo Massetti había intentado organizar había fracasado completamente y que el propio Massetti había muerto. Para el Che esto fue un duro golpe, no solo porque había fracasado la guerrilla argentina promovida por él mismo, sino porque había muerto Massetti, un periodista al que había conocido durante la época de Sierra Maestra y a quien le había ordenado organizar la guerrilla. Guevara se lamentó de no haber podido ir él mismo a ponerse a la cabeza. Es probable que aquel día, en París, se reafirmara la decisión de Guevara. Debía volver a la guerrilla. Pero aún habría de pasar algún tiempo, ya que no era fácil dejar de ser ministro de un gobierno socialista, más aún cuando se había llegado a tener una fe ciega en el socialismo. Mientras tanto, prosiguió la visita al continente africano. De regreso de Pekín pasó por Tanzania, un estado socialista que mantenía relaciones cordiales con Cuba. Posteriormente, de nuevo en Argel, pero antes pasó por El Cairo, donde conoció a Gastón Soumaliot, que 4 meses antes había proclamado en Stanleyville la República Popular del Congo, que a los 2 meses fue destrozada por las tropas anglo-americano-belgas al servicio del gobierno de Leopoldville. Aquella intervención había sido provocada por las crueldades perpetuadas por los hombres de Soumaliot con la población blanca y con los indígenas no simpatizantes por la República Popular del Congo. Después de su derrocamiento, Soumaliot se refugió en El Cairo, donde Nasser había puesto a su disposición una lujosa residencia. Guevara no ignoraba las barbaridades que se habían producido en tierras africanas, pero en el fondo aquello no era obstáculo para la simpatía que le inspiraban aquellos movimientos. Suponía, y posiblemente no sin razón, que los blancos no habían ni tan siquiera intentado durante las épocas de colonialismo sacar a los indígenas del estado de salvajismo ancestral. Por tanto, debía pensar que no tenían ningún derecho a quejarse si los indígenas se comportaban como salvajes. Ernesto se sentía profundamente atraído por Soumaliot y su movimiento de resistencia. Los métodos de Soumaliot coincidían con los principios tácticos del Che. Parece ser que el propio Soumaliot pidió a Ernesto que fuese al Congo a organizar una guerrilla y a este no debió de parecerle mala idea. El día 20 de febrero de 1965, Ernesto llegó de nuevo a Argel. Allí pronunció un discurso en un simposio de estudios económicos para los países afroasiáticos, en el cual se reafirmó con su lección de que la revolución debía empezar por los propios países tercermundistas y que los países socialistas deberían ayudar a los subdesarrollados a salir de la pobreza sin pedir nada a cambio, porque de otro modo, según él, los países que ayudasen pidiendo algo a cambio, en cierta medida, se harían cómplices de la explotación imperialista. El antiimperialismo de Guevara ya no tiene límites. Desde Argel, el día 2 de marzo, Guevara regresó al Cairo, donde es fácil presuponer que hasta su retorno a La Habana se dedicaría a perfilar futuros planes con los revolucionarios del Congo belga. Capítulo 17. El ejército guerrillero del pueblo. El 14 de marzo de 1965, Ernesto Guevara regresó a La Habana. En el aeropuerto de Rancho Boyeros fue recibido por el propio Fidel Castro y por toda la plana mayor gubernamental. También le esperaban en el aeropuerto su esposa Leida y el propio Gustavo Roca, con quien había hablado en París. Pero estos solo pudieron saludar de lejos a Ernesto, ya que Fidel Castro quiso entrevistarse con él de inmediato. Ni tan siquiera los periodistas pudieron explicar nada del viaje del Che por tierras africanas. De la entrevista mantenida con Fidel no se sabe casi nada.
Gustavo Roca explicó algún tiempo después que Ernesto le había comentado que había hablado con Fidel durante casi 40 horas seguidas, relatando sus experiencias por el continente africano, pero poco más. No obstante, es fácil suponer que hubo algo más, ya que a partir de aquella entrevista Ernesto decidió marchar de Cuba, lo cual hizo posiblemente entre finales de marzo y mediados de abril. Poco se sabe de la vida de Ernesto desde el momento en que decidió abandonar Cuba. La única referencia que se tiene es la de una carta enviada a su madre, Celia de la Serna, donde le escribía el 16 de marzo de 1965 diciéndole que tenía dificultades con Castro y anunciándole que se proponía abandonar el país. Doña Celia contestó a su hijo el 16 de abril, aconsejándosele que fuera de Argel a ayudar a Benbela, pero de esto se hablará posteriormente. La revolución en Argentina. Consideramos conveniente en este punto relatar las noticias que se poseen del intento de revolución que Masetti llevó a cabo en Argentina. Posiblemente cuando Ernesto se entrevistó con Gustavo Roca a su regreso de las tierras africanas, este último contó con todo detalle los acontecimientos al comandante. La importancia que aquel desgraciado intento debió de ejercer en el ánimo de Ernesto, así como la intervención directa que tuvo en el plan, no deben ser pasadas por alto. Jorge Ricardo Masetti, de quien ya se ha hablado anteriormente, conoció al Che en Sierra Maestra, cuando había conseguido de rojo una carta de introducción a la zona insurrecta. Debía de realizar un reportaje para la emisora El Mundo, de la capital argentina. Provisto de la carta de recomendación que le ofreció Rojo, en marzo de 1958, Masetti conoció a Ernesto Guevara. Eran de la misma edad, permaneció con los guerrilleros algunas semanas y escribió su reportaje. Cuando triunfó la revolución, Guevara llamó a Masetti y le encargó el montaje de una agencia oficial de información. Masetti supo salir airoso de la empresa, a pesar de tener que vencer los celos de sus colegas cubanos. El Che lo mantuvo en el cargo tanto tiempo como pudo, pero finalmente le aconsejó que presentara la dimisión para evitar males mayores. A partir de entonces, el periodista argentino se mantuvo en un segundo plano, aunque en 1963 continuaba siendo uno de los asiduos a las tertulias nocturnas de Ernesto, junto con Rojo, Gustavo Roca y Alberto Granados. Parece ser, tal como ya se ha mencionado en otro capítulo, que en el despacho del Ministerio de Industria cubano fue tomando forma el proyecto de un foco guerrillero que, desde Bolivia, había de pasar a territorio argentino. En el mes de junio de 1963, Masetti se puso en acción. Sus primeros tanteos los realizó en La Paz, donde estuvo acompañado por Hermes Pela, Raúl Dávila y otros de los veteranos de Sierra Maestra que había combatido con el Che. Los 4 revolucionarios tenían un plan ambicioso. Pretendían crear a lo largo de los contrafuertes andinos, desde Perú a Argentina, una cadena de focos insurreccionales. Pero el momento no era muy oportuno. En el Valle de Cuzco, fronterizo con Bolivia, los movimientos campesinos de resistencia iban disminuyendo desde que su animador había sido detenido. En cuanto a la frontera de Bolivia con Argentina, las condiciones eran de la misma manera poco favorables. Los militares que estaban en el poder desde la caída de Frondizi habían prometido una época de normalidad constitucional a partir de unas elecciones legales. Aquello disminuía la probabilidad de que un levantamiento recibiera el apoyo popular. No obstante, Masetti había tomado ya su resolución. Había puesto nombre al pequeño núcleo revolucionario, el Ejército Guerrillero del Pueblo, y tenía una finca en territorio boliviano donde iba concentrando a los futuros guerrilleros del pueblo, la mayoría de los cuales eran estudiantes nacionalistas o tránsfugos del comunismo. En la finca se habían llegado a reunir todo lo más una docena de combatientes. Con aquellos efectivos, Masetti decidió la invasión del territorio argentino. El ejército guerrillero del pueblo cruzó la frontera dividida en 2 grupos e instaló su primer campamento en las orillas del río Pescado. Allí Masetti redactó una proclama en la que exigía la dimisión de Arturo Illia, elegido presidente de la nación en las elecciones del 7 de julio. Aquella proclama no sirvió para que el presidente dimitiera, aunque sí sirvió para poner sobre aviso a los servicios de seguridad, quienes practicaron un reconocimiento por la zona norte del país con el fin de averiguar de cuántos efectivos disponía el citado ejército. Por otro lado, solo una docena más de jóvenes argentinos decidió incorporarse a las filas del ejército guerrillero del pueblo. El grupo de guerrilleros no debía tener muy buen ánimo cuando pudo darse cuenta de que el país no había dado señales de haberse levantado al enterarse de la proclama de Masetti.
Por otro lado, no había ejército contra el que combatir. Masetti tuvo que imponer una dura disciplina para impedir que el grupo se disgregara. Todos estaban decepcionados. Suponían que las cosas hubieran resultado diferentes si al frente de ellos hubiera estado el propio comandante Che Guevara. La primera crisis, un tanto grave, se produjo cuando Roldán, uno de los últimos hombres reclutados, quiso desertar. Masetti, para evitar el peligro de que la idea fuera pasando de mente en mente, decidió imponer la pena capital al desertor. A pesar de que la invasión andaba lejos de ser exitosa, los voluntarios iban apareciendo, pero en febrero de 1964, después de 5 meses de haber comenzado la invasión, el enemigo seguía sin aparecer. Masetti no podía seguir engañándose por más tiempo. Aquel tipo de guerrilla no conducía a ninguna parte. Los únicos que utilizaban las armas era el pelotón de ejecución cuando alguno de los reclutados intentaba desertar. El fin de la guerrilla fue provocado por traición. El 2 de marzo se habían incorporado 2 nuevos reclutas, que en realidad eran 2 confidentes de la policía. Se dirigieran a donde se dirigieran, los guerrilleros siempre se encontraban con una emboscada de la policía. Uno de los grupos fue cercado y tuvo que rendirse para no morir de hambre. Antes habían muerto ya 3 de ellos por inanición. A mediados de abril, el capitán de la revolución, Hermes Peña, y otro guerrillero cayeron sobre un puesto de policía y mataron a un centinela. Al poco rato caían los 2 acribillados a balazos. Aquello había sido un acto de desesperación, pero en cualquier caso había sido el auténtico hecho de armas que se puede inscribir en el activo de la guerrilla mandada por Masetti. Masetti acabó por internarse en la selva y nunca más se supo de él. Así fue como terminó el episodio de la invasión del territorio argentino por parte del ejército guerrillero del pueblo.